Todo lo que quieres y sueñas está del otro lado de la incomodidad. Hola, hola, yo soy Vale, soy estudiante de neurociencia y te doy la bienvenida a Click, un podcast que está diseñado para que aprendas herramientas de la vida explicadas con la vida. Y hoy vamos a hablar sobre la incomodidad en nuestra serie Cosas que tienes que saber sobre tu cerebro. Antes de empezar, te voy a contar una historia que de pronto ya he contado mucho en el podcast y de la que posiblemente voy a ser demasiado repetitiva, pero en algún momento de mi vida yo escuché una analogía que me hizo mucho sentido, en la que decían básicamente que en ocasiones nosotros nos encargamos de construir jaulas que decoramos de una manera tan linda que se vuelven demasiado cómodas al punto de que se nos olvida que son jaulas. Y eso me hizo reflexionar mucho en ese momento de mi vida porque sin darme cuenta, pues como que caí justamente en la cuenta de que estaba decorando muchísimo la jaula en la que en ese momento estaba viviendo y me he dado cuenta de muchísimas otras jaulas que he decorado a lo largo de mi vida y a lo largo de este tiempo, pero casi todas están enfrascadas y enfocadas en lo mismo, en que tú entras a una jaula y te habitúas a la jaula por la comodidad. Y en ese momento para mí era mucho más cómodo creer que todo lo que quería construir y que todo lo que quería lograr no era posible porque enfrentarme a la incomodidad de exponerme, de ser vulnerable, era muchísimo menos satisfactorio para lo que mi cerebro veía como un costo-beneficio en ese momento. Y una de las cosas que empecé como a ver y a identificar mucho al respecto fue justamente a metasinapsis. O sea, yo me metí en una jaula demasiado cómoda respecto a cómo trabajar en metasinapsis, cómo operaban los sistemas, cómo gestionar los proyectos, porque yo estaba buscando trabajar menos, porque trabajar menos me permitía exponerme menos y exponerme menos me permitía no ser tan vulnerable y no ser tan vulnerable me permitía sentirme demasiado cómoda. Entonces, con base a esa misma línea, empecé como a identificar los patrones y a decir, claro, o sea, es que esto realmente no es lo que quiero, esto se siente demasiado cómodo, pero lo que yo quiero está detrás de la incomodidad. Y eso me hizo empezar a aprender muchísimo sobre la incomodidad, acerca de cómo funcionaba en el cerebro, cuáles son realmente las cosas que implica sentirse incómodo, cómo nosotros clasificamos esa incomodidad y cómo muchas veces el hecho de que sintamos incomodidad hace que sintamos resistencia y que esa resistencia nos separe por completo de la acción, de los sueños y de las metas que tenemos. Entonces, en en ese momento de mi vida en el que estaba pasando todo eso, lo que yo hice fue como entrar a revisar, ok, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Yo quiero esto. ¿Qué necesito para eso? Hay una analogía que me encanta también respecto al tema del crecimiento y es que en algún momento alguien entró a un veterinario con una culebra, con una serpiente y otra persona también entró con una serpiente de la misma especie. Entonces, esta persona le dijo a el veterinario, porque la mía no crece. Y la otra persona tiene una serpiente que es mucho más grande que la mía, aunque sean de la misma especie. Y el veterinario le contesta, lo que pasa es que tú le entregaste a tu serpiente una jaula muy pequeña. Entonces lo único que puede hacer tu serpiente es crecer en esa jaula. Y esto pasa muchas veces con los espacios que nosotros estamos ocupando en el mundo. Estamos en espacios muy pequeños que hacen que no podamos crecer más que en ese espacio porque es lo único que tenemos para crecer. Y ahí es cuando, por ejemplo, también sentimos muchas sensaciones de insuficiencia e incluso mucha incomodidad porque lo que tenemos que hacer es cortar partecitas de nosotros para poder caber en ese espacio que es demasiado chiquito, es decir, nos tenemos que hacer chiquitos y cortar partes de nosotros para poder encajar es algo demasiado doloroso. Entonces, enfrentarnos a espacios más grandes son muchísimo más incómodos, pero nos permite crecer de maneras exponenciales. Vamos a entrar a ver puntos básicos sobre la incomodidad. Esta vez no quiero que se sienta como esto sucede en esta parte del cerebro y por eso X, Y y Z, que en algún momento lo podemos realizar de esa forma. Pero las partes básicas o los puntos básicos sobre la incomodidad es, tanto la incomodidad física como psicológica se sienten igual. Listo. Básicamente, y lo más curioso de todo es que activan los mismos circuitos en el cerebro. Entonces se sienten en nuestro cuerpo y se sienten como en nuestra vida de forma igual. Y esto también es muy importante porque realmente lo que pasa cuando sentimos incomodidad
es que se enciende un estado de alerta en nuestro cuerpo. Y ahí es donde empieza, por ejemplo, haciendo este podcast, yo siento muchísima incomodidad. Entonces yo siento que el corazón como que se me quiere salir y me siento como, sería mucho más cómodo no estar haciendo esto y ponerme a hacer otra cosa, pero eso sería seguir alimentando mi jaula. Entonces, con base a eso, este sistema de alerta lo que empieza es a activar diferentes partes del cerebro que van trabajando como un equipo. Entonces hay una parte que funciona como si fuera, por ejemplo, un detector de humo. Hay otra que empieza a traducir esas sensaciones corporales en lo que está pasando. Y tenemos otra parte del cerebro, por ejemplo, que lo que hace es analizar, ok, ¿qué vamos a hacer con esta incomodidad? Pero lo más interesante de la incomodidad es que a diferencia de lo que nosotros podemos pensar y a diferencia de las cosas a las que estamos acostumbrados, la incomodidad no es una señal de stop. O sea, no es como, esto se siente demasiado incómodo, para. Por el contrario, y lo más bacano de todo es esto, o sea, la incomodidad realmente es una señal que le está enviando tu cuerpo o que te está enviando tu cuerpo para literalmente decirte, ponte en movimiento. La incomodidad es una señal para que nos pongamos en movimiento. Entonces, si tú te pones a revisar esas cosas que tú has querido hacer y que has soñado hacer y que de verdad te llaman mucho la atención y que de verdad a ti te apasionan un montón, vas a sentir muchísima incomodidad. Porque tu cuerpo te está pidiendo, tu cerebro te está pidiendo, ponte en movimiento. No es para que tú te paralices, es porque te está pidiendo, ponte en movimiento. Y nosotros tenemos un capítulo, incluso un episodio del podcast, en el que hablamos de que es muy importante generar callo frente a la tolerancia, a la frustración, porque realmente lo que requerimos es empezarnos a enfrentar a la incomodidad, sentirnos incómodos, hacer cosas que nos hagan sentir incómodos. Y eso no quiere decir que nos vamos a enseñar a vivir maluco o que vamos a llevar eso al extremo, porque no es la idea. Se trata de que tú de verdad identifiques que esas cosas que quieres hacer te van a demandar tiempo, energía, recursos que posiblemente no demandarían una jaula de ti. Y que si eso aparece es porque hay muchísimo crecimiento detrás, es porque vas a encontrar un espacio muchísimo más grande en el que puedes crecer y es porque de verdad eso está detrás de lo que tú realmente sueñas. Todo lo que quieres, todo lo que sueñas va a requerir un cambio de ti. Y vamos a ver algo acá que me encantó conectar con este tema, porque siento que es súper coherente y aparte de eso, pues como que tiene todo el sentido del mundo. Y es que muchas veces nosotros creemos que los problemas son un obstáculo en el camino. Y cuando creemos eso, lo que hacemos es replantearnos, ¿será que sí es para nosotros? ¿Será que sí lo quiero? ¿Será que esto de verdad es importante? Y lo más curioso es que los deportistas de alto rendimiento, que han sido mi modelo de estudio, mi experimento estos últimos meses, todos se han incomodado por momentos demasiado extensos en su vida y todos han tenido que sentir muchísimos obstáculos en su camino y en su vida. ¿Y cuál es la situación respecto a eso o cuál es la conclusión que he podido sacar respecto a eso? Es que los problemas, en lugar de ser obstáculos en tu camino, son el camino. ¿Por qué? Porque el impedimento de la acción es lo que promueve la acción. Te lo voy a traducir. Cuando tú te enfrentas con un problema, lo que tú necesitas es encontrar una solución. Y para encontrar esa solución, tú requieres pensar de otra manera, para que puedas actuar de otra manera. Y sin buscarlo, y sin mediarlo, y sin analizarlo mucho, lo que está haciendo ese problema es sacarte de tu status quo, es sacarte de tu modus operandi, es sacarte de todas esas versiones de ti a las que estás acostumbrados. Lo que hace ese problema es sacarte de la jaula, es mostrarte que tienes las habilidades de salir de la jaula, es mostrarte que tienes las capacidades de volar fuera de la jaula. Entonces, lo que hacen los problemas es enseñarte una forma diferente de vivir, es enseñarte, ni siquiera una forma diferente de vivir, es enseñarte que sí puedes vivir a la altura de las cosas que quieres lograr. Y eso, los problemas, o sea, no hay nada más incómodo que tener problemas. Y justamente por eso me parece muy bonito entender que todos tus sueños, todas tus metas, todos tus proyectos están de ese otro lado de la incomodidad, porque entonces lo que te está pidiendo tu cerebro, lo que te está pidiendo tu cuerpo es como, ok, hay que atravesar este problema para que identifiques primero que puedes vivir de una forma diferente, para que lo sientas
de una manera estratégica, porque si no existe ese problema, tú no desarrollas la mentalidad. Y nosotros lo podemos ver con nuestra historia de vida. O sea, si no hubieran existido esos baches en el camino que cada uno de nosotros en algún momento ha vivido, nosotros no seríamos las personas que somos hoy. No nos habríamos transformado, no habríamos tenido pues como una disposición para creer o construir cosas diferentes. Y ese es justamente el enfoque, que tú revises eso que estás viviendo, que tú revises eso que tú sueñas, que tú revises de los problemas que pueden ocurrir, que tú revises como esa anticipación que te está mostrando tu cerebro, porque cada vez que hay una anticipación de cosas negativas, está saliendo la ansiedad a protegerte, a decirte, ok, tenemos que anticipar que estas cosas malas pueden suceder porque tenemos que saber cómo las podemos gestionar para que no nos vayamos a morir. Yo sé, o sea, el cerebro es súper drama queen, pero lo que realmente tienes que entender de eso es que ese problema te está entrenando porque está justamente como la piedra en el camino para que tú puedas avanzar hacia el camino que quieres construir. Y muchas veces también son un punto en el mapa en el que nos podemos permitir replantear si eso que realmente queremos, realmente lo queremos, o sea, si realmente esas cosas están bajo una motivación interna y súper intrínseca de nosotros, o si definitivamente no estamos dispuestos a gastar energía, tiempo y recursos en ese camino que estamos eligiendo. Por eso mismo, y a partir de hoy, espero de todo corazón que te permitas revisar los problemas como tu camino y que cada vez que te enfrentes a ese problema digas, es que eso es lo que yo necesito para pasar acá. Eso es lo que yo necesito porque eso es lo que me va a permitir aprender a vivir, aprender a pensar, aprender a actuar de una forma diferente, y esas formas de vivir, actuar y pensar de forma diferente son las que están siendo más coherentes con ese objetivo que yo estoy teniendo. Recordemos la analogía de la montaña, de que si tú tienes una montaña demasiado alta y empinada, que es lo que tú quieres porque esos son tus sueños, entonces en ese caso tú tienes que ser y estar dispuesto a realizar los esfuerzos coherentes con esa montaña alta y empinada, a que no va a ser fácil, no porque no sea para ti, no porque no esté fluyendo, sino porque te está transformando, porque te está pidiendo convertirte en la persona que logre eso que quieres lograr. Y vamos a tocar un último punto que también me encanta de todo esto, y es el miedo es interés. Nosotros a veces sentimos que la felicidad o esa sensación de satisfacción es lo que siempre tenemos que perseguir, cuando en realidad el miedo lo que nos está mostrando y la incomodidad lo que nos está mostrando es que es algo que nos importa. Si eso que tú sueñas, si eso que tú quieres no fuera para ti, sentirías indiferencia por completo, pero como es algo que de verdad te importa, como es algo que de verdad te interesa, sientes miedo, porque entonces lo que te exige el miedo, lo que te exigen las emociones incómodas es ser más vulnerable. Y ser más vulnerable es ese espacio, ese momento, tanto como a nivel tiempo, como a nivel espacio, como a nivel emociones, como a nivel todo lo que conformas como ser humano, en el que puedes crecer más porque estás más conectado contigo o porque estás más conectada contigo. Entonces, lo que yo quiero después de este capítulo, y créeme que es algo que en este momento estoy viviendo en carne propia, en absolutamente todos los sentidos, bajo el contenido que estamos compartiendo, bajo la nueva forma en la que quiero estructurar los proyectos, bajo el cómo me estoy exponiendo de formas diferentes e incluso en mi vida personal, bajo metas que quiero cumplir por de verdad, o sea, que de verdad he soñado por muchísimo tiempo, pero que siempre han tenido como ese sentido de qué miedo este paso, porque apenas me estoy incomodando, qué miedo sentirme incómoda, porque quizás es una señal de algo, cuando realmente puede ser justamente lo que necesitas experimentar para que puedas crecer y pues para que puedas potenciarte más. Y algo súper chévere de todo eso es que todos guardamos mucho potencial en nosotros, que hay que explotar, pero el potencial no se explota en la comodidad porque no hay nada que lo impulse a salir. Entonces, que esta sea una invitación, un recordatorio, que se vuelva una norma para ti de que a partir de hoy, a partir de este momento, vas a empezar a incomodarte. Gracias por escuchar este episodio, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de todo este proceso. Estamos próximos, estamos muy próximos a abrir la lista de espera de Neurociencia para principiantes, que es justamente el programa en el que te voy a explicar todas las cosas que tienes que saber de tu cerebro para poder lograr todas las cosas que siempre has soñado.
Estamos próximos, aún no tenemos una fecha exacta, esperamos podérselas compartir en el próximo episodio. También estén súper pendientes de nuestras historias de Instagram y nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de cosas que tienes que saber sobre tu cerebro.